estábamos hablando de que ya somos 8,000 millones. Bueno, como ya somos 8,000 millones, todos los locos de la sobrepoblación volvieron a salir a la palestra a decir: esto es el apocalipsis, vamos a acabar siendo tantas personas que nos caeremos por los barrancos empujados por los demás, porque llegaremos a niveles de sobrepoblación tales donde no habrá comida, donde no habrá petróleo, donde no habrá fuentes de energía, donde no habrá nada suficiente para todos, nos acabaremos comiendo entre nosotros. De eso vamos a hablar también hoy. No. Este escándalo lo armó un señor cuya historia conté ampliamente en este video, que es el video sobre población. Y esto lo inventó un señor que es experto en mariposas. Pero una vez fue a la India y fue una ciudad de una alta densidad poblacional. Curiosamente es la ciudad con mayor índice poblacional es una isla que está en Colombia. El otro día la veía. Pero este tipo sintió que había demasiada gente, echó a andar la filosofía, que no los datos, y dijo: esto es el acabose, tenemos una bomba demográfica, vamos a hacer demasiados y esto va a estallar todo. Y escribió precisamente el libro de la bomba poblacional, la explosión demográfica, y se hizo famosísimo y se hizo supermillonario, y hoy sigue sin estudiar población humana, sigue sin estudiar tendencias de población, sigue sin estudiar nada del tema porque él sigue siendo experto en mariposas, es que todavía anda por ahí. Pero ya en este video contaba yo hace año y medio lo que pasa. No estamos cerca del desastre poblacional, no lo estamos. ¿Por qué? Bueno, cuando este señor hizo su libro de la explosión demográfica, decía que si llegábamos a ser 3,000 millones de personas, el desastre era enorme. Entre las recetas que los poblacionólogos, estos falsificados, proponían, se encontraba el dejarle de dar de comer a la India. Ellos decían: mira, esto es como el triaje que haces cuando hay un accidente. Primero atiendes a las personas cuyas vidas puedes salvar, y a los que están muy mal heridos, pues no los atiendes. O los atiendes después, que solo los más resistentes sobrevivan. Es horroroso, pero es lo que hay que hacer para salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Esto no es un invento, esto es algo que se ha visto en la práctica, en la prestación de primeros auxilios en casos de desastre, en casos en lesiones de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, y ellos decían: tenemos que hacer un triaje poblacional a países como la India que se mueran de hambre. Entonces, puedes que resuelva el problema si el problema es como tú dices, pero el cargo de conciencia con el que yo me quedo más o menos, ¿cómo lo resuelves? Bueno, pocos años después la India, por esas mismas fechas, estaba llegando a la India Norman Borlaug, el creador de la Revolución Verde, el hombre que alimentó al mundo, el hombre que ha salvado a más de 1,000 millones de personas de la muerte por hambre. Llegaba a la India con sus nuevas variedades de trigo, de arroz, de maíz, y 10 años después la India ya era autosuficiente en alimentos. La India hoy es autosuficiente en alimentos, y la última hambruna en la India fue en la década de 1940. Cuidado, las hambrunas que ha habido después generalmente están todas causadas por guerras en las cuales no puede llegar la ayuda a las personas que la necesitan, porque ya hay mecanismos internacionales para llevarle comida a la gente. Esas eran las ideas absolutamente inventadas de gente como este señor, que estoy olvidado su nombre, qué bueno, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que está disminuyendo el ritmo de crecimiento de la población de manera notable, pero el ritmo de crecimiento de la población, ¿saben con qué se reduce? No se reduce esterilizando gente, que en algunos casos se hizo esterilizar mujeres que no, sin su consentimiento, porque así vas a controlar la explosión poblacional, o la política del hijo único de China, que no sirvió para nada. ¿Sabes cómo deja de tener la gente hijos? Cuando no hay mortandad infantil. Cuando no se te mueren la mitad de los hijos antes de los 5 años.
Cuando no necesitas a los hijos para trabajar porque tienes ingresos suficientes y hasta puedes mandarlos a la escuela. Y no te digo en las grandes capitales europeas, te digo en los poblados africanos. Te digo en los poblados latinoamericanos, en los poblados asiáticos, donde sí, la situación es tal que cada vez más personas pueden mandar a sus hijos a la escuela. Tenemos niveles de escolarización como nunca en la historia de la humanidad. Entonces la gente deja de tener hijos. Y los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer resulta que han influido muchísimo más en el control de la población que cualquier otra cosa. Las mujeres dejan de ser una fábrica de niños. Deja de ser su función dentro de la sociedad, la reproducción, la procreación y el aguantar al marido borracho que le pega y ser miembros de pleno derecho de la sociedad. Y esto también reduce los índices de crecimiento poblacional. ¿Cómo los reduce? Pues miren, vamos a verlos aquí. Esto es lo que tenemos así a últimas fechas. Tenemos menor tasa de mortalidad porque la gente tiene una esperanza de vida mayor. Sin embargo, el crecimiento poblacional que llegó a su límite, a sus puntos más altos en 1963 con un 2,2% anual de crecimiento poblacional, que es cuando todo el mundo se asusta, porque el cálculo lógico e irracional es, si seguimos así, esto es lo que hacen los maltusianos siempre, los del decrecimiento y los del peak oil y demás, si seguimos así con 2,2 de crecimiento anual, vamos a tener un porrón de gente en poco tiempo. Gente que no sabe que el mundo cambia y que el si seguimos así nunca se hace realidad. Entonces empezó a bajar el ritmo poblacional. En algunos casos, algunas muertes se deben precisamente a barbaridades, como fue el gran salto adelante de China, que mató a unos 10 millones de personas de hambre. Entre 10 y 30 millones de personas muertas de hambre. Nunca ha habido cifras exactas. Pero desde 1990 empieza a declinar. Y del 2,20 ya está en el 1,20 por el año 2000. Y el año 2000 ya hace 22 años. Ya estamos muy entrados en el siglo XXI. Eso para alguien que nació a mediados del siglo XX es sorprendente. Y sigue bajando. Bueno, pues estamos aquí donde estamos. Estamos en el 2019. Las predicciones, según la variante de fertilidad media de las Naciones Unidas, son que esto siga reduciéndose hasta que en el 2100 llegue casi a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado, hacia el 2100, el número de muertes proyectadas y el número de nacimientos proyectados se van a cruzar. Es decir, que la población humana, en vez de seguir creciendo hasta niveles de la película Soylent Green, la población humana se va a estabilizar en alrededor de 10, 11, 12 mil millones de personas. Primera pregunta. Con el fin de la población, según lo que tengo aquí, las Naciones Unidas predice ahora que se llegará a 9.700 millones de personas en 2050 y que el crecimiento poblacional se estabilizará al final del siglo, en el 2100, con 10.400 millones. ¿Tienen razón estas predicciones o se le están inventando igual que el otro se inventó que íbamos a sobrar todos? Bueno, cada pocos años las Naciones Unidas publican sus más recientes estadísticas de población, cubren las estimaciones históricas y las estimaciones actuales, las comparan y esta comparación estadística va diciendo si las predicciones, las previsiones que se están haciendo son razonables o han sido absolutamente caprichosas. Cada año, cada vez que se publican estas estadísticas, se llama una revisión y se les indica el año de publicación. La última revisión de 2022 fue la publicación número 27 de la ONU. Y estas proyecciones, las líneas puntuadas, las líneas de puntos, son las predicciones de las Naciones Unidas y se han correspondido a la realidad. Quiere decir que la forma que se está utilizando para calcular el crecimiento poblacional o el decrecimiento poblacional, en este caso, o el decrecimiento de la tasa de crecimiento poblacional, es decir, que la población cada vez va a crecer menos hasta estabilizarse,
pues no es una invención, sino que está razonablemente basada. Ahora, ¿podemos alimentar a 11,000 millones de personas? Sí. Los expertos dicen que sí. Si logramos, cuando había 3,000 millones de personas, había más personas hambrientas que hoy. No era un porcentaje mayor, sí, pero en números reales había más gente con hambre en 1970 que en 2022. Que ya sé que mucha gente no lo cree, vayan a los datos, no se trata de creerlo. Si hemos logrado crecer en alimentación sin ocupar demasiada tierra adicional, gracias a las tecnologías agrícolas que muchos neoprimitivistas rechazan, y hemos logrado alimentar a cada vez más personas y en número y a cada vez mayores porcentajes de seres humanos en porcentaje, sin tener que plantar trigo en el jardín de la abuela, tenemos razones para creer que podemos mantener razonablemente bien alimentada a una población de 11,000 millones de personas. Y podemos educar a 11,000 millones de personas porque tendremos los maestros y tendremos las escuelas necesarias. ¿Lo haremos? No lo sabemos, pero de que se puede, que las previsiones del desastre son exageradas, son absurdas, y se ha demostrado además que siempre han fallado, toda previsión malthusiana ha fallado, pues no hay motivo para horrorizarse. Como colofón, nada más quiero decir, porque eso sí me mató de la risa, que hoy salían, la prensa sensacionalista pues se ha ido con el rollo de ya vamos a ser demasiados y vamos a tener que comer unos a otros. Y con numerosas referencias a Soylent Green, esta película que es una pésima adaptación de la novela Hagan sitio de Harry Harrison, donde Soylent no eran personas, por cierto, era soya y lentejas, soya o soja, como se le dice en España, y lentejas, de eso se hacía lo que comían, pues no había otra cosa que comer más que soja y lentejas, pues vale, pero no se estaban comiendo entre ellos en la novela. La película solo sirve para que Edward G. Robinson nos dé su última maravillosa actuación, aunque para ello haya que soportar a Charlton Heston, pero nada en la vida es gratis, amiguitos. Pero al mismo tiempo, hoy, otra prensa sensacionalista está contándonos que España se está quedando sin gente, ya no tiene niños y ya se va a quedar desolada España porque ya no van a ser absolutamente nadie. Entonces tenemos un problema de poca población, el mismo día de la mucha población. Es decir, aquí con tambor, con guitarra, pero te pintan un violín. Y eso es la realidad. No pasa nada con lo de los 8,000 millones. Por favor.